Ven, te creo. Te creo. ¿De la vuelta? A ver, ¿estás lista? Lo vas a decir en el micrófono fuerte, ¿eh? ¿Lista? De Salmo 27. Salmo 27. Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús Jesús es la fortaleza de mi vida. es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? ¿De quién temorízame? Cuando se juntaron contra mí Como se juntaron contra mí los malignos, los malignos, mis angustiadores los usurpadores y mis enemigos, y mis enemigos, para comer mis carnes, para comer mis carnes, ellos tropezaron ellos fracasaron y cayeron. y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, Un ejército para mí, no temerá mi corazón. no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, Aunque mi guerra, yo estaré estaré confiado. confiado. Una sola cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busque mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguardará, oh Señor. Esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera en el Señor. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días. Buenos días. De antemano les pido una disculpa por la tardanza. Pero bueno, de esas veces que en verdad uno quiere llegar temprano y los semáforos descompuestos. Y así, ¿no? Y se te atraviesa el que va bien lento y se paran ahí. Y híjole, no. Pero bueno, ahora sí que gracias a Dios pudimos pasar esas luchas, ¿no? Del enemigo que te pone ahí para estorbar, para que llegues. Pero bueno, vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar, ¿no? Padre, estamos delante de ti, Señor, poniendo delante de ti este tiempo vamos a escudriñar tu palabra, Señor, que vamos a leer y a conocerte un poco más, Padre. Padre, queremos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestro corazón, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú me uses, Señor, que todo lo que yo vaya a decir, Señor, que sea palabra tuya, Señor. Yo solamente quiero ser ese instrumento, Señor, que tú estás usando. Padre, y te pido, Señor, por los que estamos aquí, Señor, vamos a escuchar, Señor, los que lo escuchamos en el video, Señor, que podamos tener ese oído atento, Señor, a tu voz, Padre. Si algo tienes que decirnos, Señor, que lo podamos entender. Padre, queremos poner delante de ti ese tiempo, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos, nos permites estar juntos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a recordar qué es lo que estamos viendo. Ándale, ya les iba a poner una trampilla, pero bueno. El Sermón del Monte. ¿Y qué estamos viendo en el Sermón del Monte? Los 10 mandamientos. ¿No? Hace los martes, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que, así a grosso modo, alguien se acuerda de qué es lo que estamos viendo en el sermón? ¿Qué fue lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte? Fue lo que se acuerden, así en las predicaciones de Lizzy, de Edgar, de Gerson, mía.
Tenemos que ser sal. Ajá. Por sus frutos, ¿no? Bueno, lo que hemos estado viendo en Mateo 6 y 7 es una serie de cosas que el Señor nos pide que hagamos, ¿no? Por ejemplo, el diezmar, orar, el ayunar. Y todo eso se puede representar o lo podemos tomar de dos formas. Una donde ofrendamos, ayunamos y oramos y la gente nos ve. Y la otra donde lo hacemos en intimidad, lo hacemos en secreto. Lo que el Señor está viendo, lo que el Señor está poniendo en esa parte, en ese sermón, es que es una serie de pasos que tenemos que seguir, que tenemos que obedecerle, pero mucho tiene que ver con la actitud. Ese es el parteaguas. La actitud con la que vienes a presentarte delante del Señor a hacer toda esta serie de pasos. Porque son obras que el Señor nos pide, pero cabe aclarar que no por estas obras ya vamos a tener la salvación. Eso lo vamos a ir desglosando poco a poquito, ¿va? Pero nada más quiero que se acuerden bien de que hemos estado viendo sobre la oración, el ayuno, la ofrenda, y todo esto se está resumiendo en que por sus frutos los conoceréis, ¿vale? Entonces vamos a Mateo 7, versículo 21, del 21 al 23. El tema es: nunca los conocí, nunca os conocí. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, la verdad es que es algo fuerte. Es algo fuerte el escuchar esto, ¿no? El que tú puedas presentarte delante del Señor y que digas: Señor, pues, en tu nombre eché de fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hubo sanidad. Y que el Señor te diga: apártate de mí. Bueno, primero que te diga: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo creo que es algo fuerte, ¿no? ¿Estas palabras aplican para todas las personas? No, esas palabras no aplican para todas. Estas palabras específicamente aplican para las personas que ya conocieron de Dios, ya tuvieron una comunión, ya conocieron, ya saben de qué se trata esto. Porque una persona no puede presentarse delante del Señor y decirle: Señor, si no lo reconozco, si no lo conozco. Aquí de antemano están diciendo: Señor, Señor. ¿De qué habla eso? De que la persona que está delante está reconociendo una autoridad, ¿vale? Entonces de antemano aquí es para las personas que conocen de la palabra. Nunca los conocí. Esta frase no significa que el Señor no te conozca, que el Señor no sepa quién eres, que el Señor no sepa que eres Fernando, que asistes aquí en esta congregación. El Señor no quiere decir que no sepa que eres Edgar, que te portas de tal forma, ¿no? El Señor no se refiere a eso. Significa que nunca los reconocí como míos. Lo que el Señor nos está diciendo es que no te conozco como alguien mío, no me perteneces. Esta frase no es para la persona que generalmente se arrepiente, que va a los pies de Cristo y lucha por volver a caer, que lucha para no volver a caer, sino para exponer una falsa seguridad en Cristo, que se basa en lenguaje, apariencia y obras, visibles sin rendición real a Cristo. Esto es para las personas que nada más están aparentando. Entonces, por eso quería que recordáramos que es todo lo que se ha estado hablando en el Sermón del Monte. Te dice cómo ores,
te dice que tiene que contener tu oración, pero también te dice, ten cuidado y no lo hagas como los fariseos, ¿no? Que no sean en tus oraciones, si, por ejemplo, si te piden que ores por la comida, hay oraciones que están pidiendo por la comida y empiezan a pedir, ¿no? Y el Señor derrama de tu fuego, y si el Señor te lleva eso, qué bien, hazlo. Si el Señor te lleva eso, hazlo. Pero que sea porque el Señor realmente te esté llevando eso, y a lo mejor en ese momento va a derramar de su espíritu. Pero si lo haces nada más para quedar bien con la gente, para que vean que tú eres bien cristiano y en la semana te pones a orar, créeme que tu oración no va a ser un olor fragante delante de Dios. Esa oración va a llegar con arrogancia, va a llegar con vanagloria al Señor. Cuando nos dice que ayunemos, nos dijo bien claro cómo tenemos que ayunar, ¿no? Nos dijo que nos laváramos el rostro, que no le dijéramos a nadie. Todo lo que hagamos, todos estos pasos que el Señor nos está dando en el Sermón del Monte, nos está pidiendo que lo hagamos en intimidad, que nadie se entere. Eres tú y el Señor. No es para quedar bien con la iglesia, no estás ofrendando porque vas a quedar bien con el pastor y el día de la mañana que tú tengas una necesidad, el pastor tenga la obligación de ir a orar por ti. Eso va a venir por consecuencia, por amor a la iglesia. Pero siempre que tú ores, que tú ayunes, que tú ofrendes, hazlo en secreto. Siempre hay que hacerlo en secreto. Siempre tenemos que tener esa comunión con Dios. Y si lo hacemos, que sea por amor, que sea por convicción y por amor a Dios, no por amor a la iglesia. Sí, también los amamos, pero primeramente por amor a la iglesia. Te ofrendamos, con eso no estoy diciendo que no ofrenden. O sea, sí hay necesidades en la iglesia y el Señor las puede suplir, pero también es necesario que nosotros aprendamos a aportar un poco de todo lo que el Señor nos da, aportemos un poco. El ayunar, nos está diciendo el Señor, también es necesario que tú te quebrantes un poco. Quiero hablarte, pero también es necesario que tú te quebrantes un poco, que tengas ese tiempo de hablar conmigo, que te tomes ese tiempo para hablar conmigo. Todo esto tiene que ser íntimo, es tú y el Señor, siempre. Tú y el Señor nada más. Que los demás no sepan qué es lo que tú estás haciendo. Muchos llegan apelando, creyendo que tienen argumentos delante de Dios, diciendo, Señor, yo hice este milagro. Yo saqué demonios en tu nombre. Lo que no entendemos a veces es que no somos nosotros los que hacemos el milagro, es Dios a través de nosotros. Pero una vez que tú dices, yo hice esto, yo hice el otro, te estás llenando de vanagloria, te estás quedando con eso que no te pertenece. Hay una advertencia, y Jesús advierte sobre las personas que saben pronunciar el nombre correcto, pero no se sujetan al rey que lleva ese nombre. ¿Por qué? ¿O por qué las personas que dicen, Señor, Señor, en tu nombre eché demonios, eché fuera demonios? ¿A qué se refiere con esto? A que la gente viene con... El Señor va a llegar a un punto donde te va a pedir cuentas y tú vas a decir, Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre. Tú vienes luego con una defensa, tú vienes con ese amparo, con una obra visible, con una obra que todo el mundo pudo ver. Pero si no tuviste intimidad con el Señor, te va a decir, no te conozco. Muchas veces creemos que ir a la iglesia es aprender, aparentar, portarnos bien, llegar temprano. Pero Jesús nos enseña con el Sermón del Monte cómo debemos ser y cómo empezar a quitar refugios. ¿Vale? Entonces todos estos puntos del Sermón del Monte sí te dicen cómo actúes, pero también el Señor ahí empieza a quitar esos refugios, porque uno puede decir, pero si yo ofrendo todos los domingos, pues ya tengo mi salvación ganada, ¿no? Yo estoy aquí, nunca falto, mis oraciones duran más de 1 hora y la iglesia hasta se queda dormida, pero pues yo soy un cristiano y yo con eso ya me gané el cielo. El Señor lo que nos está diciendo en el Sermón del Monte es justamente eso.
Que sí, si tu oración va a ser así de larga, que seas tú y el Señor nada más. Que tu actitud sea para alabarle y bendecirle a Él nada más. Que no sea para demostrarle nada a la gente. Jesús nos enseña una justicia visible. Jesús nos enseña que una justicia visible puede esconder un corazón no transformado. Es lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, podemos aquí aparentar algo, podemos aparentar que somos muy, muy buenos, muy justos, muy cristianos, pero realmente nuestro corazón está podrido, estamos muertos espiritualmente. No basta con decir nunca he cometido adulterio, si tu imaginación alimenta una vida secreta de lujuria. No basta con dar limosna, si tu mano solamente busca aplausos. No basta con orar, si la oración se convierte en escenario. No basta ayunar, si el rostro se disfraza para que otros admiren la espiritualidad. La verdad es que todo el Sermón del Monte nos lleva a un estilo de vida, a no aparentar. Lo que vas a hacer, hazlo por amor a Dios. Primeramente va a ser por amor a Dios y después va a ser por amor a todas las personas que están aquí, por amor a la iglesia. Es fácil decir, yo vengo aquí, me paro y comparto bien bonito, y cada que comparto, hay un mover del espíritu y la gente cae desmayada y se siente el ambiente aquí como la presencia de Dios. Pero cuando estás a solas, ¿qué pasa? Vuelves a ser el mismo. Vuelves a actuar como alguien del mundo. Por eso es que lo dejó un tema anterior a lo dejó muy claro el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Tengamos en cuenta que somos como árboles. Somos como unos árboles, pero ¿qué nos va a definir si somos cristianos, si somos creyentes? ¿Qué es lo que va a decir? Porque tú ves un árbol y dices, ahí se ve el tronquito, ahí va la raíz, el tronquito y está dando hojas, pero ¿qué será? No sé si es un limón, un naranjo. ¿Cómo sabes qué es el árbol? Digo, si no tienes tanta experiencia en cuanto a los árboles, ¿cómo puedes saber de qué es el árbol? Por sus frutos. Así pasa con nosotros. ¿Cómo sabemos si realmente estamos en comunión con Dios? Nuestros frutos son los que hablan. Y nuestros frutos no tienen que ser para que la gente vea que estamos en comunión con Dios. Simplemente es el reflejo de la intimidad que tenemos con Dios en la semana, en lo secreto, en intimidad. Jesús no hace el sermón para que sea algo más fácil, una vida más fácil. Está haciendo imposible esconderse detrás de la superficie. Jesús no está enseñando que la salvación se gana por obras, pero tampoco permite que una persona use la palabra gracia para esconder una vida sin obediencia. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor con el Sermón del Monte? Que tenemos que tener obras. Y más adelante, ¿qué nos dice? Que no por obras tenemos la salvación. Entonces ahí pareciera que se contradice. Pero siempre las obras van a ser el reflejo de todo lo que vivimos en la semana. Es el fruto. El Sermón del Monte. Qué voz sota. El Sermón del Monte no presenta una escalera o un camino que te lleva así como a la taquilla para comprar tu salvación. Presenta la vida que revela el gobierno de parte de Dios en tu vida. O sea, el que tú ores, el que tú ofrendas, el que tú ayunes, no quiere decir que ya con eso vas a tener la salvación, como se lo decía hace rato. Simplemente es un reflejo de que Dios está obrando en tu vida. Entonces, ¿las obras compran la entrada al reino? No. Las obras no compran la salvación, pero Jesús tampoco deja espacio para una fe que nunca se inclina ante Él.
es necesario el fruto, es necesario todas estas obras. Siempre va a haber un contraste. Cuando Jesús nos habla en el Sermón del Monte, hay un contraste de cómo tienes que orar, que nadie te vea, cómo tienes que ofrendar, que nadie te vea, cómo tienes que ayunar, que nadie te vea. Siempre tiene que ser en intimidad, porque es para hacer una relación, un vínculo tú y Jesús. El contraste es profesión verbal o las obras visibles, el que yo ore aquí por las personas y haya sanidad, contra una rendición verdadera. El Señor lo que nos está pidiendo es que haya una rendición verdadera, que realmente nos entreguemos a Él. No podemos vivir toda una vida pensando en que un día yo oré por un enfermo y sanó, y ya, con eso yo tengo el reino ganado. Aquí entra la parte de los dones espirituales. El Señor te da dones. No voy a entrar más a detalle, pero el Señor te da dones y gracias a esos dones tú puedes hacer milagros. Bueno, no tú, a través de ti hay milagros. Pero ¿por qué pasan esos milagros? Por misericordia de Dios. No es porque tú en esa oración le echaste ganas y dijiste las palabras precisas para que se sanara la persona. Fue por misericordia de Dios. El problema está en que nosotros pensamos que es por el don que yo tengo, fue sana la persona. Simplemente el Señor tiene misericordia de esa persona por la fe de la persona que estaba enferma, por la fe de la persona que estaba necesitada. El Señor tuvo misericordia de hacer el milagro. La obediencia no compra la salvación, pero sí revela a quién pertenece el corazón. Entonces, ¿de qué me sirven las obras, no? Jesús cierra ambas salidas, no permite que el religioso presuma, no permite que el rebelde se esconda, no permite que la boca reemplace el corazón. Aquí lo que Jesús está tratando con esto, con decirnos, nunca los conocí, es no aparentes. No aparentes lo que estás haciendo. Que todo lo que tú hagas, lo hagas de corazón, por amor, por obediencia a mí. La palabra de nunca los conocí no dice yo no los conozco. Dice nunca los conocí. La actividad religiosa estuvo ahí. Bueno, ¿por qué dice nunca los conocí? ¿Por qué no dice se me olvidó quién eras? O después de esta actitud que tuviste, ya no te conozco. Porque hubo una actividad religiosa que estuvo ahí delante, ¿no? Hiciste predicaciones, sanaste enfermos, bueno, por medio de ti hubo sanidad. Hubo obras visibles que estuvieron ahí, pero nunca hubo una verdadera pertenencia. La palabra nunca porta una falsa comodidad. El Señor te está diciendo, nunca te conocí, nunca tuviste intimidad conmigo. Si tu vida no cambia después de conocer a Jesús, de nada sirven estas obras. A veces nosotros tenemos la oportunidad de cambiar, ¿no? Nos presentan a Jesús y decimos, yo quiero eso, yo quiero vivir lo que esta persona está viviendo, yo quiero cambiar. Pero si no cambias, si tu actitud no cambia, de nada va a servir todo el que vengas tú siempre temprano, el que siempre ofrendes, el que siempre ayunes, de nada va a servir. Les voy a ser muy honesto, yo lidio mucho con... Ya me voy a quemar, pero bueno. Lidio mucho cuando manejo. Lidio mucho con la gente porque si hay algo que en verdad me estresa mucho, me enoja mucho, es la gente egoísta. En verdad me frustra mucho la gente egoísta que transformado en el calor, tarde, y llega alguien que cree que es bien abusado y se sale de la fila y se mete más adelante, ¿no? Y yo tenía un conflicto muy grande con eso.
decía, pues ¿por qué lo voy a dejar pasar? Pero bueno, en estos días el Señor me habló fuerte. Tuve muchos altercados por causa de eso, de esa actitud que yo tenía. Tuve muchos altercados. No me enorgullece, llegué hasta los golpes con personas. Y el Señor me habló fuerte. Me habló de una manera a través de mi esposa. Y me dijo, ¿esto es lo que aprendes en los domingos? ¿Esto es lo que te paras a predicar? A raíz de ese día, creo que mi actitud a través del volante ha cambiado totalmente. Sigo viendo injusticias, sigo viendo cosas, pero por amor a Dios he cambiado mi actitud. Primeramente por amor a Dios y en segunda por amor a mi esposa. Cuesta trabajo, la verdad es que cuesta trabajo porque es morir a tu carne, es morir a lo que tú eres. Pero a eso nos ha llamado el Señor. Yo siempre lo he sabido porque así era mi papá. Y no me voy a escudar de que, ay, yo soy así porque así era mi papá. No. Para nada, es algo que yo siempre dije. Yo no quiero ser así como mi papá. Sin embargo, pues me salía. Sí, pero el Señor siempre te da la oportunidad de elegir. Y uno dice, pues, si te vas a parar aquí enfrente a decirles que no hagan esto, ¿y tú por qué sí lo haces, no? Entonces, es difícil cuando el Señor te confronta. Pero cuando cambia la actitud, cuando cambia tu actitud, en verdad que dices, no vale la pena. O más bien vale totalmente la pena cambiar. Porque siempre llegaba estresado, llegaba de malas a donde tenía que ir, porque siempre tenía mal altercado, ¿no? Y ahorita digo, bueno, ya, está bien, ustedes ganaron. Ustedes ganaron, pero no vale la pena perder mi paz con el Señor ni con mi esposita. La verdad es que no vale la pena. Entonces depende de nosotros cambiar nuestra actitud. Y sí se puede. Créanme que sí se puede. Es difícil, pero sí se puede. Con ayuda del Señor. Cuando tú estás firme en el Señor. Y ese es un tema que es el próximo tema que viene. Depende de cómo sean tus cimientos, van a ser tus reacciones. Y ahí va a salir a flote todo lo que tú eres en esencia. Conocer a Jesús, o más bien la palabra conocer, cuando nos dice el Señor, nunca los conocí. Jesús nos conoce, sabe quiénes somos, sabe cómo nos llamamos, sabe qué es lo que hacemos cuando nadie nos ve. El Señor sabe cómo nos comportamos cuando nadie nos ve. El Señor sabe que si tenemos la oportunidad de tomar algo que no nos pertenece, sabe si lo tomamos o no lo tomamos. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos cómo nos comportamos cuando estamos solos o cuando estamos con los compañeros de trabajo, con amigos. Pero el Señor cuando nos dice yo nunca los conocí, no se refiere a eso, a que no sepa tu nombre, sino se refiere a que no hubo una intimidad conmigo. Nosotros podemos conocer al Señor, podemos saber que Abraham tuvo un pacto con Dios. Podemos decir nosotros, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, porque yo sé que Abraham tuvo el pacto con Dios. Yo sé que él tuvo un hijo que se llamaba Isaac, yo sé que Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob y después Israel, tuvo las tribus de Israel, y yo sé que Dios usó a Moisés de una manera que trajo las tablas de la ley. Pero eso no quiere decir que Jesús te conozca a ti. Tú puedes conocer a Jesús, pero Jesús te va a decir no te conozco.
porque realmente no hay una intimidad. Tú puedes conocerlo. Vamos a dar un ejemplo. Todos conocemos a nuestro presidente. Sabemos dónde trabaja, sabemos dónde vive, sabemos si tiene familia, si tiene hijos. Todos nosotros la conocemos. La pregunta aquí es, ¿ella te conoce a ti? ¿Sabe quién eres? Lo mismo pasa con el Señor. Y no porque el Señor no sepa quién eres. Simplemente, si no creas un vínculo entre tú y el Señor, en la intimidad, el Señor te va a decir, no te conozco. Por más obras que hayas hecho, por más milagros que hayas hecho en mi nombre, no te conozco. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 10, versículo 14. Bueno, si lo tienen a la mano, si no, este versículo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10, 14. Juan capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí tú pregúntate, ¿tú eres una oveja del Señor? ¿Tú conoces al Señor? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? Pero Él te conoce. Tú tienes la seguridad de que si el Señor viene, Él te diga, no te conozco, o te diga, adelante, hijo mío. Este conocimiento es por la cercanía que hay entre el pastor y las ovejas, por la relación constante. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, conoce el Señor a los suyos, a los que son suyos. El Señor no va a tener ningún problema de bendecirte, de respaldarte cuando tú tienes intimidad con el Señor. Cuando hay un vínculo, cuando es tu diario vivir el Señor, no va a haber duda cuando el Dios te habla. No va a haber duda cuando tú estés en oración y sientas ese llamado de parte de Dios y te diga, ¿sabes qué, hijo? Aquí la estás regando. No va a haber duda. ¿Y cómo entra cómo puedes saber que es la voz de Dios? Como lo dice en la palabra, si tú estás en comunión con Él todos los días, constantemente vas a conocer la voz de tu Padre. Un ejemplo, cuando ustedes hablan por teléfono a su papá o a su hijo o a su hermano, a algún familiar que tengan constantemente comunión, obviamente conocen su voz. Pero cuando es otra persona desconocida, ay, ¿quién me está hablando? ¿No? Ajá, ya está. ¿Quién es? ¿Por qué? Porque no conoces a la persona, no tienes ese constante comunión con esa persona. Así pasa con el Señor. Por eso es que les decimos tantas veces, bueno, por lo regular soy yo el que les digo, o bueno, yo no quiero generalizar, yo siempre les estoy diciendo, tengan intimidad con el Señor. A mí, yo me acuerdo que yo de más joven, cuando era joven, me acuerdo que me acercaba a mis líderes y yo les decía, bueno, tengo estos problemas, ¿qué tengo que hacer? En verdad me caía bien mal que me dijeran, pregúntale a Dios. Porque yo decía, pues quedo igual, voy en oración, pero quedo igual, no encuentro la forma de saber cuál es la voz de Dios. ¿Pero por qué? No voy a decir que eso pasa generalmente, yo lo digo yo personalmente, a mí me pasaba esto, porque yo solamente me acercaba a Dios cuando tenía un problema, porque yo solamente me acercaba a Dios cuando tenía una necesidad. Entonces ahí era cuando, sí, ahora sí, Señor, acuérdate de mí. Yo soy el que toca la guitarra todos los domingos, el que siempre llega temprano, el que solamente cuando tenía una necesidad me ponía a orar con el Señor, me ponía en comunión con Él. ¿Y qué pasaba? Que no sabía cuándo el Señor me hablaba. Me costaba mucho trabajo escuchar la voz de Dios. Hoy en día, toda la semana me la paso orando. ¿Cierto? No, la verdad es que no oro como yo quisiera. No tengo la intimidad que yo quisiera con el Señor. Y pretextos podemos poner muchos.
Pero sí les puedo decir algo, que tengo más relación con el Señor últimamente y es más fácil escuchar la voz de Dios. Aún me cuesta trabajo, sí, también me cuesta trabajo de repente porque vienen circunstancias que la verdad te distraen, te apartan del Señor un poco, te apartan en esa comunión que estás con el Señor. Situaciones en el trabajo, en casa, de enfermedad, te distraen y empiezas a perder esa comunión con el Señor y empiezas a dificultar el escuchar su voz. Pero cuando es un hábito, es en el diario vivir, estás en comunión con el Señor, créanme que el escuchar su voz se vuelve algo, aparte de que se vuelve algo más fácil, es tan gratificante el escucharlo y el poder decir: Señor, sé que eres tú. Y aún más cuando obedeces a lo que el Señor te está pidiendo o te está diciendo, es muy gratificante poder ver los resultados, poder ver la bendición que viene detrás de todo eso. Hay veces que tenemos que actuar con mucha fe. Si somos creyentes de Jesús, debemos vivir para Dios, por convicción, por amor, por voluntad, porque hay comunión con Él. Su gracia no nos hace libres para pecar. Nos da las fuerzas y el deseo para someternos gozosamente a la voluntad del Padre. En Gálatas 4:9 es a lo que aspiramos. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Eso es a lo que nosotros debemos aspirar. A que el Señor nos conozca, que el Señor nos diga: sí te conozco porque hemos estado en comunión, no por tus obras. Te conozco porque vienes arrepentido, porque vienes con una actitud humilde. Aquí está la carga del Sermón del Monte, en esta pregunta. ¿Jesús sabe mi nombre? Más bien, no deberíamos hacer la pregunta: ¿Jesús sabe mi nombre? Más bien la pregunta debe ser si Jesús me reconoce como suyo. Puedo saber mucho sobre la Biblia, puedo haber hecho muchos milagros en el nombre de Jesús, puedo haber compartido muy bonito y la gente que diga: ay, ahora sí se me quedó grabada la predicación, no se trabó tanto, como yo que me trabo tanto. Puedo yo dirigir la alabanza y hubo mover del Espíritu, pero realmente el Señor dice: te reconozco como mío. ¿Estás haciendo mi voluntad? Muchas veces esas cosas pasan, o nosotros creemos que, más bien, debemos tener cuidado cuando todo esto pasa, cuando predicamos, cuando nos paramos aquí delante de la gente y hay un mover del Espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí viene la vanagloria. A veces pasan todas estas cosas por misericordia de Dios, porque el Señor tiene algo preparado para la gente que está ahí sentada, esperando recibir su palabra, porque vienen necesitados, o venimos necesitados. Pero muchas veces nosotros, bueno, ahorita lo digo como líderes ahorita, en algún momento ustedes van a estar aquí al frente. Tengan mucho cuidado de su actitud. Si es para que la gente vea cómo predicas, cómo haces mover cómo diriges la alabanza, cantas bien padre, o realmente lo haces porque estás entregado al Señor, o realmente lo haces porque tú también vienes con esa intención de recibir de parte del Señor. Si esto ha sido posible, es por misericordia de Dios y porque así Él lo permitió. Permitió que pudieras hacer uso de los dones espirituales, porque es un regalo que Él nos da y podemos ver milagros, pero no pertenecerle a Dios. ¿Por qué las personas no le dicen a Jesús? Bueno, hablando aquí acerca de cuando las personas, viene el Señor y te dice: no te conozco, ¿no? Apártate de mí.
Las personas vienen y dicen, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. ¿Qué es lo que está haciendo una persona que viene con esa actitud? Se está escudando. Dice, mira, Señor, en tu nombre yo hice todo esto. En tu nombre yo cuando dirigía hubo un mover del Espíritu. Estás tratando de escudarte, ¿no? Ante Dios. ¿Por qué no vas delante de Dios y le dices, Señor, mira mi arrepentimiento? Mira mi actitud de humildad con la que vengo. Siempre venimos con el escudo por delante, ¿no? Tratando de convencer a Dios. Por eso es que más adelante el Señor te dice, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, por tu actitud. Las personas presentan resultados como defensa, como si las obras obligaran a Dios a reconocerlos. Por eso es tan peligrosa la vanagloria, porque creemos que si la gente nos aprueba, entonces estamos bien. Si cuando yo dirijo hay mover del Espíritu, cuando yo predico se entiende la predicación, y nos olvidamos de que solo somos instrumentos de la obra de Dios, debemos darle siempre el reconocimiento a Dios. Y no voy a cansar de decirles, siempre que estamos aquí delante, es gracias a Dios. No porque seamos capaces, no porque seamos aptos, no porque no lo merezcamos. Es por misericordia de Dios. Mateo 7 marca una diferencia entre lo visible y ser conocido por Jesús. ¿Vale? Entonces quiero que entiendan bien esa parte de que el Señor siempre nos dice, lo que hagas, que no se entere la otra persona. Si vas a ofrendar, que no te vean. Si estás ayunando, lávate la cara, que nadie se entere. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es por amor a Dios. Dice en 1 Corintios 13, vamos a buscarlo, 1 Corintios 13. Eso no lo apunté porque está un poquito largo. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces todo esto se resume en algo, en amor, en el amor. Todo lo que hagamos hay que hacerlo por amor. Primeramente por Dios y después por las personas. Como el ejemplo que yo les puse, mi actitud fue cambiar por Dios primeramente y después por mi esposita. ¿Vale? Los dones pueden impresionar a la multitud. Tú te paras aquí a hablar con una persona, el Señor te da un don de sanidad. Ese don puede impresionar a la multitud, pero no sustituye el fruto del Espíritu delante de Dios. Significa que ninguna manifestación visible reemplaza la obediencia, el amor, el fruto y una vida rendida al Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata de un tropiezo en el camino, es un estilo de vida, todo lo que haces en privado, donde nadie te ve. Cuando nadie te ve, sacas tu verdadero yo, pero cuando hay gente, entonces sí salen las obras de caridad, sí sale el cristianismo. Entonces, bueno, ustedes contéstense, ustedes solos, no quiero exhibir a nadie, ni yo me quiero exhibir más. ¿Qué pasa cuando estamos cuando estamos a solas? ¿Somos los mismos que estamos aquí? Lo más grave no es que tu apelación no funcione, sino la separación de Dios. Entonces sí, Dios se apartará de nosotros y quedaremos expuestos y muertos espiritualmente.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Señor te dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, lo más grave no es que tu argumento de que yo hice algunas cosas delante de tu nombre no funcione delante de Dios. Lo más grave es que dice el Señor, apartaos de mí. Va a haber una separación entre el Señor y nosotros. Eso va a ser lo grave. Si nosotros no vamos delante del Señor en humildad, si no vamos con un corazón contrito y humillado, el Señor nos va a decir, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa separación que va a haber entre Dios y nosotros es lo peor que puede haber. El mismo Jesús menciona la palabra que sudaba sangre porque sabía que iba a haber una separación entre el Padre y Él. Y ahora háganse una pregunta. También con esto aquí nos podemos llegar a hacer una pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero venir a la iglesia? ¿Vendré con miedo de que el Señor me diga, no te conozco? ¿Habrá esa incertidumbre de que el Señor nos pueda decir, no te conozco? Apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, si tu postura o si tú tienes miedo de hacer esa pregunta, leyendo esto, tienes miedo de acercarte al Señor, tienes que fijarte, hay dos posturas. Si tu postura es, yo vengo, Señor, yo vengo delante de ti, Señor, quiero que tú me perdones, porque a través de mí hubo liberación de demonios, hubo sanidad. Si tu postura es de arrogancia, si tu postura es de vanagloria, entonces sí, muy probablemente el Señor te va a decir, no te conozco. Pero si tu postura es con un corazón quebrantado, un corazón rendido, clamando misericordia, entonces para ti va a aplicar estos dos versículos. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Están cortitos, no son tantos. Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú vienes con actitud de quebranto, tú vienes con una actitud reconociendo que has cometido pecado, si tú quieres venir por un perdón genuino de parte de Dios, para ti aplica esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también aplica para ti Juan 6:37. Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Sí, ¿verdad? Sí, es Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si tú crees que el Señor te va a decir, no te conozco, pero tu actitud es con humildad, es con un corazón contrito y humillado, el Señor te va a decir, ven a mí y yo no te echo fuera. El mismo Cristo que desenmascara la religión vacía, el mismo Cristo que dice, yo no te conozco, es el mismo que te recibe cuando tú vienes con la actitud de pedir perdón, con un corazón quebrantado. El mismo que rechaza al que viene con una defensa de obras visibles, con tu amparo, con todo lo que en algún momento llegaste a hacer por gracia, por misericordia de Dios, es el mismo que te abre los brazos y te dice, ven a mí, yo estoy aquí. Dice en Salmos 51:17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Primera de Juan 1:9. Vamos a leerlo, ese está un poquito más. No lo tengo. Primera de Juan 1:9.
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la diferencia en esto es la actitud. Todo el sermón del monte se está tratando de la actitud. Depende de cómo vienes delante del Señor. Así que no tengas miedo de acercarte a Dios. Si has pecado y quieres su perdón, porque Él está esperando para limpiarte y lavarte. Hay una diferencia muy grande entre luchar contra el pecado y hacer las paces con el pecado. No sé si entienden esta parte. No es lo mismo estar en esa lucha constante de no pecar y ya volverlo un hábito y decir, bueno, no es tan grave mi pecado. Es una diferencia muy grande. Es muy diferente venir a Cristo como un refugio que venir escudándonos con obras que fueron en el pasado. Vamos a leer por último Lucas 13:22. Lucas 13:22, del 22 al 30. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ojo aquí, ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Caín, no es cierto, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Es básicamente lo mismo que estamos leyendo en Mateo, pero eso es una parábola. ¿Por qué dice sobre entonces ahí será, cuando el Señor te diga no te conozco, entonces ahí será el llanto y el crujir de dientes? ¿Por qué creen ustedes que sea el llanto y el crujir de dientes? Ajá, es el juicio. ¿Pero por qué menciona llanto? Pues sí, va a ser algo triste. ¿Y por qué el crujir de dientes? Ajá. Porque dirán ellos, ¿no? Como no es posible, nunca escuché, nunca hice caso. Exactamente, más bien es una angustia de saber que tuve la oportunidad de estar con el Padre, de vivir una vida eterna con Él. Tuve la oportunidad de arrepentirme. Tuve la oportunidad de vivir una vida conforme a su voluntad. Pero va a llegar un punto donde va a ser demasiado tarde. Y entonces sí, va a ser el llanto y el crujir de dientes. Va a llegar el juicio de parte de Dios. Entonces la pregunta final será, o más bien no será qué he hecho, qué obras he hecho, sino a quién pertenezco. Ahora sí, para cerrar, vamos a Juan 10. Juan 10, 27. Según yo me iba a tardar un montón y... Juan 10, 27. 27 y 28. Y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano.
Entonces, ¿quieres estar en el llanto y en el crujir de dientes? ¿O quieres pertenecer al rebaño del Señor? Esa es decisión de cada uno de nosotros. Es cuestión de nuestra actitud. Y si quieres que el Señor no te diga, más bien si no quieres que el Señor te diga no te conozco, es tiempo de tener intimidad con el Señor. ¿Vale? Es que Dios les bendiga. Ajá. Que me llama mucho la atención que decías que todo eso del monte prácticamente tiene que ver con nuestra actitud. Es algo que no me había dado cuenta hasta ahorita que yo estoy diciendo. Y me hace sentido porque si recuerdan las bienaventuranzas, así empieza. Lo primero que Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, Jesús mismo desde el inicio está diciendo, los pobres en espíritu tienen esta justamente de arrepentimiento, de Así es. Y de hecho justo en el primer versículo que leímos, en el de Mateo, de ahí donde en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la respuesta. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? El que tiene intimidad con Dios. Entonces, por ende, conoce la voz de Dios y por ende va a obedecerle por amor a Él. Entonces, el que hace la voluntad del Padre es el que tiene la entrada al reino. Y justo lo que dice Alicia, o sea, es una comparativa. De hecho, cierra muy padre con el tema que sigue, que es sobre los cimientos de las casas. No me quiero adelantar, no quiero decir algo que... Pero es algo muy parecido con el tema anterior, por sus frutos los conoceréis. Como les decía, somos... bueno, les quiero poner un ejemplo que se lo ponía a mi esposa en la semana. Somos como una botella. ¿Y cómo sabemos que estamos llenos del Señor? Bueno, somos como una botella de agua. Imagínense una botella de agua, ustedes la vacían y sale agua. Sabes que tiene agua adentro. Si agarras una Coca-Cola y sale Coca, pues tiene Coca-Cola, ¿no? Es algo muy obvio. Entonces, si nosotros somos como una botella y el Señor vive en nosotros, ¿qué es lo que va a salir cuando nos viertan? No, Coca-Cola no, tampoco. Va a salir el fruto del Espíritu. Van a salir todas estas obras. ¿Por qué? Por amor a Él. Así te vas a dar cuenta, por sus frutos vas a conocer el árbol. Te vas a dar cuenta que ese árbol tiene raíces en el Señor. Porque sus frutos hablan de que estás en obediencia a Él. Y bueno, el tema que le toca a ellos está muy bueno también, pero... Ajá. Ajá. ¿Cómo podemos saber si el amor se puede? El amor real, yo creo que no. Porque es una decisión. Ajá. ¿Cómo sabemos que es amor? ¿Cómo puede ser a esta hermano tiene el fruto del amor? Porque hay gente amable, okay. Hay gente que Ajá. es servicial, pero ser amable y servicial no significa Ajá. Justo, bueno, algo se me olvidó comentarles algo también. El que demos frutos o no demos frutos no es para que nosotros juzguemos a la gente, no es para decir, mira, él es bien cristiano. El fruto es para el Señor. El fruto es específicamente para el Señor. Obviamente, por ende, vamos a bendecir a la iglesia. Pero el fruto es para el Señor, no es para que vean qué tan cristianos somos. Entonces, bueno, responde un poco a la pregunta. Pues sí, va a haber gente que a lo mejor es muy amable y eso, pero tú te vas a dar cuenta por sus frutos, realmente si hay intimidad con el Señor o no. Puede haber gente que llega temprano, que muy, muy amable, muy servicial aquí. Pero, por ejemplo, un ejemplo básico. Cuando oran, te das cuenta que no hay tanta comunión con el Señor. Porque es una oración, pues, muy, bueno, digo, no quiero juzgar una oración, pero es una oración que sabes tú que la estás sacando de la manga, ¿no? Por así decirlo. Cuando hay una comunión con Dios es notorio. Un ejemplo, con el mismo Moisés, cuando estaba delante de la presencia de Dios, bajaba hasta brillando, bajaba resplandeciendo. Es muy notorio cuando tú estás en la presencia de Dios.